Una de las películas más hollywoodienses sobre el Tercer Reich no va sobre nazis malvados en general, sino sobre los propios alemanes intentando matar al mayor nazi de todos. En Operación Valkyria, Tom Cruise, parche en el ojo y todo el carisma de una estrella de acción, se mete en la piel del coronel Klaus von Stauffenberg, el hombre que lideró el intento más serio de asesinar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Es una historia apasionante, con tensión política, complots internos y un reloj que no deja de correr. Pero amigo, esto es Hollywood, y cuando Hollywood mete mano, la precisión histórica suele salir por la ventana con el mismo ímpetu que una explosión de dinamita. Así que en este vídeo vamos a repasar qué pasó de verdad, qué se inventaron y qué partes son ficción. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias al análisis de una película podemos conocer un poquito mejor nuestra historia. Hoy vamos a conocer ese día en el que Hitler casi abandona la Segunda Guerra Mundial gracias al sistema de hacerle abandonar el mundo. La Operación Valkyria fue la vez que un intento de matar al dictador estuvo más cerca, pero, como tantos otros, falló. Eso es lo que nos cuenta la película, aunque con alguna licencia, de las que vamos a hablar en este vídeo. Como siempre, recordarte que aquí hay spoilers, pero supongo que sabrás que Hitler no murió en un atentado. En 1944, murió de otra forma, se bajó de la vida de otra forma. Y también decirte que la película está bien, a mí en términos generales me gustó, aunque tengo sus quítame aquí, sus ponme allá, como puede ser con cualquier producto de la cultura popular, pero si la critico no es para hacerla de menos, al contrario, es porque ha despertado la curiosidad histórica. En general funciona, no tiene demasiadas licencias y quizás el error más reseñable, además de blanquear al protagonista, es venderla como un thriller en el que no sabes cómo van a acabar las cosas, cuando, bueno, todos sabemos que Hitler no murió en un atentado en 1944. Es que incluso en el tráiler de la película usaron una canción conocida dentro de las bandas sonoras de Hollywood que es Hello Shep, que es de la banda sonora de Saw, la saga de películas esas donde un maníaco monta un escape room mortífero a gente que secuestra por la calle. O sea, para mí era raro el tono que le estaban dando a la película. Pero bueno, esto son cosas de marketing, no es una cuestión histórica, sino bueno, es lo que a mí me parece. Es como si el prota fuese a salir diciendo: Adolf, vamos a jugar a un juego. Comenzamos. Contexto. Verano de 1944. El Tercer Reich empieza a parecer más un castillo de naipes a punto de colapsar que el imperio imbatible que Hitler había prometido. En el frente occidental, los aliados acaban de desembarcar en Normandía y cada vez avanzan más hacia París. En el este, los soviéticos han arrancado la mayor ofensa de su guerra y están barriendo a la Wehrmacht como quien pasa la escoba. Berlín ya huele el fuego por ambos costados. Dentro de Alemania, el desencanto se estaba colando incluso en las filas de los altos mandos militares. Muchos oficiales empezaron a entender que la cosa no iba a acabar bien, y no estamos hablando de comunistas, anarquistas, opositores políticos, no hablamos de pacifistas, hablamos de generales, de oficiales, de aristócratas que habían estado en el alto mando alemán y que habían servido al ejército alemán y a la causa nazi muchas veces pues con una disciplina prusiana. Lo que pasa es que en ese momento, tal y como se estaban desenvolviendo las cosas, pues temían que Hitler llevase a Alemania al abismo. Entre ellos está Klaus von Stauffenberg, el protagonista del complot, un tipo complicado, nacionalista, religioso, anticomunista y crítico con los crímenes del régimen. Sí, pero no precisamente un héroe liberal. Él y otros conjurados veían en Hitler un obstáculo para la paz, una paz que les permitiese por lo menos salvar los muebles. Y así nace el plan: matar al Führer, activar un plan de emergencia llamado Valkyria, que supuestamente se usaría si había un levantamiento interno, y tomar el control del país desde dentro. ¿Una misión suicida? Pues sí, completamente, pero también el último intento real y el que más lejos llegó para intentar acabar con la bestia que ellos mismos ayudaron a engordar. Y sí, cuando digo último gran intento de atentado, ese último intento que casi lo logra, es porque hubo más. A Hitler intentaron matarlo más de 40 veces. Y no todos fueron atentados chapuceros con francotiradores ocultos tras un arbusto. Hubo planes complejos, bombas cronometradas y traiciones internas. El primer intento serio vino de Georg Elser en 1939, que fue un carpintero alemán que, por cuenta propia y sin contactos en la resistencia, colocó una bomba en la cervecería donde Hitler daba su famoso discurso del aniversario del fallido Putsch de Múnich. La bomba estalló a los pocos minutos de que Hitler se marchara antes de lo previsto por el mal tiempo. Sí, lo rozó, pero no le mató.
Más adelante, ya con la guerra en curso y el desastre estratégico en marcha, el propio ejército alemán empezó a conspirar. Uno de los más decididos fue Henning von Treschow, que intentó volar el avión de Hitler en 1943 con una bomba camuflada en una caja de licor, pero el explosivo no detonó por un fallo del detonador debido al frío en altas altitudes. También hubo un comando estadounidense que intentó acabar con él en un teatro de París y de hecho lo logró. No, espera, eso es Inglourious Basterds, que también la tenéis analizada en el canal por si queréis verla. El caso es que el intento de asesinato de Hitler más conocido, el más famoso, es el del 20 de julio de 1944, del que vamos a hablar ahora. Pero bueno, ahora vamos a empezar con esa lista de errores históricos que, aunque yo creo que la película está bastante bien, pues hay algunas cositas que podemos destacar, pues eso, para conocer un poco la historia. Pero antes de continuar, ¿te gusta saber qué hay de verdad en el cine? ¿Te gusta conocer los errores históricos de películas famosas? Pues te presento mi nuevo libro, La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. Un recorrido cronológico por la historia de la humanidad de la mano de las películas más famosas que abordan nuestro pasado y repasando los grandes errores históricos, las exageraciones o lo que son simplemente invenciones. ¿Eran los dinosaurios como nos los mostró Jurassic Park? ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos como vemos en El Príncipe de Egipto? ¿Las luchas de gladiadores resultaban tan letales como las retrata Gladiator? ¿Existió realmente Ragnar Lothbrok, el legendario guerrero vikingo? ¿Vivió Pocahontas una historia de amor como en la película o llevó una vida marcada por la violencia? ¿Es salvar al soldado Ryan un buen reflejo del desembarco de Normandía? Todo esto y mucho más lo podemos aprender en este libro, cuyo prólogo está escrito por Andoni, del canal Pero eso es otra historia, y Agujeros de guión. Es un repaso ligero, divertido, pero riguroso, y además en cada capítulo te cuento una curiosidad histórica relacionada con el momento de la película que estamos analizando o hablando en ese momento, y no es la típica curiosidad, sino se trata de cosas que dices, pero esto ha pasado de verdad, y te van a dejar con el culo torcido, ya verás. Es perfecto para todos aquellos interesados en la historia, el cine o la cultura general. Tenéis enlaces en la descripción para conseguir el mejor libro de divulgación de cine con historia. Está en formato físico en las librerías de España y en formato digital también, para aquellos que seáis de Latinoamérica y os interese este libro, aunque muy probablemente acabe llegando. Así que muchas gracias si decides darle una oportunidad a La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine. El blanqueamiento del héroe. My duty as an officer is no longer to save my country, but to save human lives. Veamos un poco cómo está representado Claus von Stauffenberg, que desde luego es quizás el fallo más grande de la película. Y es que él era todo lo contrario a una especie de civil metido a revolucionario. Tenía un historial militar sólido, de esos que parecen escritos para una enciclopedia del ejército prusiano. Venía de una familia aristocrática con una larga tradición castrense, de esas donde ser oficial es prácticamente hereditario, y estudió en academias militares desde joven. Era culto, políglota, leía los clásicos y tenía cierta vena filosófica, pero no por eso dejaba de ser un soldado convencido del deber, la obediencia y el orden. Vamos, que no era un hippie de uniforme. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió primero en Polonia, luego en Francia y más tarde en la campaña del norte de África bajo el mando de Rommel. Fue precisamente allí, en Túnez, donde sufrió las heridas que lo marcaron física y simbólicamente para siempre. El 7 de abril de 1943, su convoy fue atacado por cazas británicos. La metralla y la explosión de una bomba le destrozaron el rostro, le volaron el ojo izquierdo, le amputaron la mano derecha y le dejaron apenas 2 dedos funcionales en la izquierda. También resultó gravemente herido en la pierna. Y este incidente sí está bien representado en la cinta. Sin embargo, sobrevivió de milagro y no se retiró. Vamos, que Claus von Stauffenberg pues no era un héroe salido de una novela, era una persona bastante compleja. Su cuerpo sí que quedó complejo, desde luego. Era un aristócrata prusiano, como digo, católico, ultraconservador, condecorado militar del ejército alemán. Es decir, era un hombre de su tiempo, forjado en las tradiciones del nacionalismo alemán y con una visión del mundo que hoy nos parecería, como mínimo, rígida. Sí es cierto que lo que le distingue de otros hombres de este régimen y que casi lo ha convertido en una figura casi mítica es precisamente que fue de los pocos hombres que, estando dentro del régimen, formando parte de él, pues tuvo el coraje y también la logística de intentar matar a Hitler. Y no lo hizo con panfletos y con palabras, sino que lo intentó con explosivos. Die von Hitlers SS verübten Gräueltaten sind eine Schande für die Erde. En la película Operación Valkyria, Stauffenberg es interpretado por Tom Cruise, que aunque es un parecido bastante razonable, ya marca un tono bastante claro. El personaje se presenta como un hombre moralmente íntegro desde el principio,
casi como un héroe trágico atrapado en el lugar equivocado. Así que de nuevo estamos yendo al tópico de la Segunda Guerra Mundial, buenos contra malos, sin matices ni grises, pero bueno. Stauffenberg no siempre estuvo en contra del nazismo. De hecho, al principio vio con buenos ojos la llegada de Hitler al poder, como muchos otros oficiales alemanes, y como he mencionado, participó activamente en campañas como la invasión de Polonia. Su giro no fue instantáneo, ni basado en una revelación humanista repentina. Fue gradual, impulsado por el horror que fue presenciado, especialmente en el Frente Oriental, y por su convicción de que Hitler estaba llevando a Alemania al abismo. En otras palabras, él no era un disidente ideológico, él era un patriota convencido de que debía frenar la locura. La película, para ser justa, capta bien la tensión del golpe, la frialdad militar del plan y ese aire de conspiración desesperada de última hora. Pero sí que blanquea un poco a Stauffenberg. Lo convierte en un símbolo casi limpio del bien, cuando su figura real es más bien ambigua. Y por eso mismo yo diría que más interesante. Creo que eso es lo fascinante de este personaje, ¿no? Cómo pasó de leal a conspirador casi suicida. Pero él y los suyos no se caracterizaban por ser precisamente fan de los derechos humanos. Über die Verbrechen, die von den Nazis begangen werden, die Ermordung. Es que eso de hay rumores de que hay crímenes cometidos por los gerifaltes nazis... No, perdona, la historia ha demostrado que mucha gente estaba al tanto de esto, especialmente los militares y gran parte de la población civil. Eso de no lo sabíamos ya no cuela. El Holocausto, por ejemplo, pues era algo que no le preocupaba, no era importante. Es que eso no estaba en su radar de preocupaciones y de hecho pensaba que la eliminación de la cultura judía beneficiaría a su país. Es que fijaos lo que dice en la película, que cerraría todos los campos de concentración. Pues no es creíble. We'll shut down all concentration camps. Ah, vaya, ahora quieres cerrar los campos. O sea que resulta que algo sí que sabías, ¿no, Stauffenberg? La peli, pues claro, pasa de puntillas por esto, porque claro, para la audiencia... pues a veces es un poco difícil de explicar que él no es un héroe liberal al estilo Capitán América buscando una democracia moderna. No, él no tenía problemas con un estado autoritario, él estaba a favor de una monarquía conservadora y elitista. De hecho, os voy a citar una carta de von Stauffenberg a su esposa. La población es una muchedumbre increíble, muchos judíos y mucha gente mestiza. Un pueblo que solo se siente cómodo bajo el pulgar. Los miles de prisioneros hacen mucho bien a nuestra agricultura. Por eso Polonia, país en el que él luchó y que ayudó y participó activamente a su ocupación, pues no es visto precisamente como un héroe. Aliados blanqueados. Y con respecto a esto creo que podemos añadir otro fallo más. Ya no es solo que la figura de Stauffenberg esté simplificada y blanqueada, es que también todos sus aliados. La película presenta a los conspiradores como un grupo unido de héroes patrióticos que quieren salvar a Alemania. En realidad, la resistencia era un batiburrillo de militares, aristócratas y civiles con motivaciones variadas. Algunos querían salvar a Alemania de la derrota, otros odiaban a Hitler por razones personales, muchos pensaban en sus intereses de clase y, bueno, pues sí, alguno habría ahí que pensaba que a lo mejor Alemania sería mejor siendo una democracia moderna y en la Unión Europea participando en Eurovisión y ganando algún que otro mundial de fútbol, pero sin amargar el día a sus vecinos. Algo que, por cierto, es muy habitual a la hora de formar oposición. Sumar contra un enemigo común, aunque no estés de acuerdo en todo con aquella persona con la que te has aliado. Politiqueo, vamos, pero es que es eso, la política va de eso. Ideó el plan. Y puestos a quitar méritos al protagonista, pues seguimos en esta línea. La película nos pinta a Stauffenberg como el cerebro absoluto de esta operación. Un complot que se forja porque un tío se levanta un día y decide que ya está bien de Hitler. Un hombre con una misión, un líder inspirador que arrastra a todos hacia la resistencia como si fuera el último Jedi con un parche y un brazo postizo. Pero la historia real debería tener una narrativa mucho más coral. El verdadero motor de todo esto fue Henning von Treschow, otro coronel con agallas que ya venía preparando el terreno desde mucho antes. Fue él quien tejió la red de oficiales descontentos, quien ideó varios planes de asesinato, todos fallidos, y quien logró infiltrar a muchos simpatizantes en puntos clave. Stauffenberg, pues por supuesto que participó y tuvo un papel fundamental, sobre todo en la parte final, pero él no desarrolló el plan. Tampoco fue él el que tenía que ir convenciendo a los demás para dar este golpe de estado. Había un buen puñado de altos mandos que querían acabar con el Tercer Reich desde dentro. El problema era que las SS ya era una maquinaria bien aceitada y bien ideologizada, y mover una pieza sin que el resto del tablero se te viniera encima no era precisamente fácil.
Después del atentado fallido contra Hitler y el desastre de 20 de julio de 1944, el atentado del que hablamos en la película, Henning von Tresckow, el cerebro principal de esta conspiración, pues supo que no había marcha atrás. Al día siguiente, el 21 de julio, decidió quitarse la vida antes de que lo hicieran los nazis. Lo hizo en el frente oriental, cerca de Boilstock, montando una escena falsa de ataque partisano para encubrir su suicidio con una granada de mano. Lo enterraron con honores en la finca familiar de Waterberg. Pero el régimen no perdonaba ni a los muertos. Semanas después del complot, cuando ya se investigó que efectivamente había estado implicado en el mismo, los nazis ordenaron desenterrar su cuerpo y lo incineraron en el campo de concentración de Sachsenhausen al norte de Berlín, como castigo simbólico y brutal. Ni la tumba le dejaron. Pero bueno, esto último, en términos generales, está bien representado. Protocolo Valkyria. We've already considered Valkyrie. It isn't suitable. Not as it's currently written, but the Colonel has an idea I think we should consider. En la película nos venden una escena bastante tensa. Stauffenberg, empapado en sudor, le entrega al mismísimo Hitler una versión modificada de la famosa Operación Valkyria para que le dé el visto bueno. Pero no, en realidad esto no ocurrió así. Lo que se llamaba Valkyria era un protocolo que estaba pensado para el caso en el que hubiese revueltas, amenazas internas o motines. De ahí el nombre de la película, Operación Valkyria. No es que el ejército se rebele, sino que la idea era usar reservistas para acabar con los jefes a los que se les habría inculpado del ataque. O sea, el plan de los conspiradores era aprovechar esa estructura ya existente, matar a Hitler, culpar del supuesto ataque a las SS, usar las frecuencias militares para comunicar el caos y luego arrestar a los líderes nazis restantes como si fuera una operación legítima. Pero antes de todo esto necesitaban que el Führer aprobara unos pequeños ajustes al texto para que permitiera activar esa reserva sin mucho cuestionamiento. ¿Y qué pasó? Pues que Hitler firmó esa versión, sí, pero bueno, no se la presentó en persona Stauffenberg como en la película. Simplemente se la mandaron, lo aprobó sin más miramientos y lo devolvió. Así de fácil. Mucho menos dramático, como ves. El plan. La mañana del 20 de julio de 1944, Stauffenberg llegó a la famosa guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, con un objetivo claro: matar al Führer y activar la Operación Valkyria para tumbar al régimen nazi desde dentro. El plan, bueno, podría tener ese esbozo, esa lógica, pero al final el caos suele tener más puntería que la lógica. Y aquí es donde falla un poco la película también. El plan para matar al Führer y tomar el control con la Operación Valkyria pues parece más bien una coreografía de Ocean's 11 cuando planean un atraco. Todo súper coordinado, mapas, reuniones secretas y Tom Cruise dando órdenes como si fuera el jefe de una startup. La realidad es que este complot fue un poco un caos logístico en el que además de peligros de traiciones, pues también hubo muchísima improvisación. Para empezar, la reunión prevista con Hitler se adelantó y por si fuera poco se cambió el lugar. En vez de celebrarse en el búnker reforzado con muros de hormigón de 2 metros, donde una explosión habría sido devastadora, decidieron hacerla en una sala de reuniones prefabricada, con techos de madera y ventanales que actuaban como válvulas de escape para la onda expansiva. Por si fuera poco, a Stauffenberg se le permitió entrar con su maletín bomba, porque claro, ¿quién va a sospechar de un coronel manco y tuerto? Y alegando que sus heridas le habían dejado medio sordo, pidió sentarse lo más cerca posible de Hitler. Todo parecía salir bien. Dejó el maletín justo al lado del dictador, bajo la mesa, pero aquí entra en escena el personaje que sin querer salvó la vida a Hitler, Heinz Brandt. Al volver a su sitio, tropezó con el maletín, lo apartó unos centímetros y, sin saberlo, colocó la bomba detrás de un grueso soporte de roble. Ese gesto mínimo fue el equivalente a ponerle un escudo de madera al Führer. En definitiva, el plan es más caótico de lo que cabría esperar según lo que vemos en la película. Por mucho que tuviesen ahí un PowerPoint bien explicado todo, había mucho margen para la improvisación. La Operación Valkyria real dependía de un montón de suposiciones optimistas, como que todos los oficiales seguirían las órdenes sin dudar. Por ejemplo, el general Olbrich, interpretado por Billy Nighy, duda en activar las tropas hasta estar seguro de que Hitler está muerto, lo que retrasa todo. Estaba ahí pues diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguien tiene el teléfono de Hitler para llamarle y confirmar si está muerto? No se sabía. Es que, como digo, no es un plan que estuviese cerrado del todo. La bomba. El plan original no era poner una bomba como vemos, eran dos cargas explosivas perfectamente calculadas con activadores silenciosos de origen británico, diseñados para hacer volar no solo a Hitler sino a toda la cúpula militar presente.
Pero claro, como la reunión se adelantó y el tiempo apremiaba, Stauffenberg y su ayudante, von Haeften, apenas tuvieron unos minutos para armar el dispositivo en el baño que Keitel les prestó con la excusa de cambiarse la camisa. Y bueno, lograron activar una bomba. Bien. La otra pues no le dio tiempo, porque nuestro protagonista no es que solo fuese manco de una mano, sino que la otra la tenía bastante inhabilitada y solo podía usar 2 dedos. Lo que para manipular explosivos, una bomba, pues no facilita las cosas. Así que la segunda bomba se quedó fuera de juego, inútil dentro de la maleta. De haber contado con un solo par de minutos más, probablemente hoy hablaríamos del atentado que acabó con Hitler y no del fallo que casi lo logra. En la película, la explosión en la guarida del lobo es súper dramática, con Stauffenberg dejando el maletín, saliendo con cara de misión cumplida y todo explotando como en una peli de Michael Bay. La realidad es que la bomba fue un fiasco. Solo una de las 2 bombas estalló, una pata de roble de una mesa se llevó la mayor parte de la explosión, protegiendo a Hitler, que salió de ahí tan solo con heridas leves. Además, las ventanas abiertas, por el calor del verano, disiparon la explosión, algo que la peli no enfatiza mucho. O sea, esto es un fail. Stauffenberg, pensando que su maletín iba a ser el jugador más valioso del atentado, y resulta que una mesa de madera y unas ventanas abiertas le roban el protagonismo. ¿Todos a una? Initiate Valkyrie Only regardless. From can initiate. Tell him Hitler's dead, or arrest him, but do it now. Mencionaba que muchos generales no tenían claro eso de unirse al complot. En la película, el general Fromm, interpretado por Tom Wilkinson, es un oportunista que duda entre apoyar a los conspiradores o traicionarlos, y al final los vende para salvar el pellejo. Esto es parcialmente cierto, pero la película simplifica su papel. Fromm sabía del complot, pero nunca se comprometió del todo, y su traición fue más bien por miedo que por un cálculo frío. The colonel, whose name I will not mention, are condemned to death. Pobre Fromm. Lo ponen como el típico oficial que dice, sí, yo estoy dentro del equipo, y luego, en cuanto te giras, te ha traicionado. Y es que Hollywood le ha puesto la capa de villano de telenovela, cuando en realidad la situación era mucho más complicada. Él, como tantos otros oficiales, estaba atrapado entre la espada y la pared, o entre el Mauser y el paredón. Sus decisiones no solo le afectarían a él, sino también a sus subordinados y también a su familia. No solo se comprometía a sí mismo, sino a las tropas. Es más, Fromm fue ejecutado por los nazis en 1945, cuando Hitler descubrió que algo había sabido del ataque, lo que sugiere que no era tan leal al régimen como en la película implica. O sea, sus dudas, hasta donde se sabe, no eran porque él no sabía qué elegir, si el bando del bien o el bando del mal, y dice, pues bueno, me voy a quedar en el del mal, ¿no? No, son dudas legítimas, dudas de no dar un paso más allá hasta que las cosas estén más claras. Algo que, por cierto, es lo más normal y lo más habitual en todos los golpes de Estado que ha habido a lo largo de la historia. Consecuencias. Let this man stand as an example to all of you. He is the ideal German officer. En la Operación Valkyria, los líderes nazis como Goebbels, Himmler o el propio Hitler aparecen como secundarios de fondo, casi como extras glorificados. Hitler apenas tiene líneas y parece un tipo genérico con bigote. Y obviamente, pues en la realidad estamos hablando de personajes centrales del conflicto, personajes importantes y con carisma a su retorcida manera. Sobra decir que al ser líderes, pues estaban muy implicados en las dinámicas del régimen. ¿Es que conviertes a Hitler en un cameo? Si este hombre es el villano definitivo. Sí, está ahí, pero que no le robe cámara a Tom Cruise. Hitler tan solo es un figurante. La realidad es que, pues Hitler era una figura que inspiraba lealtad fanática, incluso entre los que dudaban de él. La película no muestra cómo este atentado fallido reforzó más su imagen de invencible entre los nazis más leales. Es más, el propio Hitler con el tiempo estaba convencido de ser un elegido, porque pues, había sobrevivido a muchos atentados, y eso era la prueba de que él tenía que estar ahí dirigiendo a Alemania, y esto fomentó más esa imagen mesiánica que por cierto está muy relacionada con los totalitarismos y los extremismos políticos. Incluso es algo que se podría relacionar a día de hoy, donde muchas corrientes políticas de un lado o de otro están esperando el gran salvador que les ilumine el camino. Hay que estar atento con nuestras derivas políticas. El castigo. Otra consecuencia es, claro, la ejecución de todos los que formaron parte del complot. La escena es muy épica y sí, en general todos fueron ejecutados. Incluso el protagonista, que sí gritó al morir, larga vida a la sagrada Alemania. Ich liebe das heilige Deutschland.
Otro detalle que la peli se inventa por completo es esa escena final en la que Werner von Haeften, uno de los conspiradores más cercanos a Stauffenberg, se planta delante de él como si fuera un escudo humano. Lo mira con respeto y se sacrifica para protegerlo justo antes de que le disparen. Muy cinematográfico, sí, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. Lo cierto es que, fallido el atentado, Haeften fue detenido junto con Stauffenberg y ejecutado poco después. Sin más, no hubo gestos heroicos, ni dramáticos, ni honor frente a una pared, ni despedidas melancólicas. Él simplemente fue arrestado y fusilado, como los demás. Después del fusilamiento de Stauffenberg y sus compañeros, el general Fromm, que intentaba cubrir sus propias espaldas, ordenó que los enterraran con todos los honores militares, con sus medallas y todo en un cementerio cercano. Pero claro, cuando Hitler se enteró, pues obligó a que se desenterrasen los cuerpos de los conspiradores, se les despojase de sus medallas y que los incineraran en el campo de concentración de Sachsenhausen. Como siempre, el régimen cuidando hasta el más mínimo detalle cualquier símbolo de humillación póstuma. El mensaje final. El mensaje final tampoco es del todo de mi agrado, aunque esto es casi una reflexión un poco filosófica, por lo tanto no es un dato histórico, es una opinión, pero bueno, yo os lo voy a contar y me podéis, por supuesto, rebatir en comentarios, porque ya os digo que esto es más una percepción. Esta película me deja con una pregunta. ¿Es Operación Valkyria un canto a la resistencia o propaganda de Hollywood? La peli termina con un tono épico, como si el atentado fallido fuera un gran símbolo de resistencia contra el nazismo. En realidad, los conspiradores fueron vistos como traidores por muchos alemanes durante años, y solo después de la guerra se les reconoció como héroes. La película exagera su impacto inmediato para cerrar con un mensaje inspirador. Sí, qué bonito es Hollywood, todos aplaudiendo a Stauffenberg como si fuera el héroe de una saga. Mientras tanto, en la Alemania real, la gente decía: ¿quién leches son estos traidores que casi arruinan todo? Sin embargo, esta conmemoración del 20 de julio tardó décadas en asentarse en Alemania, y eso que el presidente Theodor Heuss la instauró en 1949, 4 años después del conflicto. Los conspiradores no fueron héroes populares en 1944 en absoluto, y tampoco inmediatamente después. Es algo que ya se empezó a valorar o interpretar como tal bien entrada a la posguerra, incluso estamos hablando ya de bastante metidos en la segunda mitad del siglo XX. Lo bueno, en cuanto a detalles visuales, esta película está hecho con un cariño casi enfermizo. Los uniformes que lleva cada personaje están clavados según su rango y función, y eso no lo digo al tuntún, sino que tras echarle un buen vistazo a la documentación que usaron, se puede ver que incluso los aviones, los tanques y demás cacharros bélicos que aparecen son modelos auténticos de la época, que incluso algunos de los mensajes que transmiten en la película son los mensajes reales extraídos de archivos. En general, si habéis visto todos mis vídeos de análisis históricos de películas o de series, suelo decir que cuando se trata de mapas, cuando se trata de uniformes y de banderas, se suele pinchar porque es muy complicado hacerlo, porque hay que ir muy al detalle. Pero se puede hacer, y esta película es la prueba. Mucha de la información histórica que se presenta en pantalla está sacada directamente de los archivos, sin pasar por demasiados filtros de dramatización, lo cual se agradece. El equipo de producción además logró un hito. Consiguieron permiso del gobierno alemán para rodar en el mismísimo Wendler Block, el edificio donde ejecutaron a Stauffenberg y otros conspiradores. Y si hablamos del escenario más emblemático de todo esto, la guarida del lobo, ese cuartel general de Hitler, donde fue atacado con la bomba, ahí se marcaron una reconstrucción de 3 meses para hacerla al milímetro, y aquel original quedó hecha trizas tras que los alemanes tratasen de destruirla en 1945 durante el avance de la Unión Soviética. Según los historiadores que asesoraron el rodaje, todo está recreado con un nivel de detalle casi enfermizo, y no solo es que tuviesen asesores históricos, sino que les hicieron caso. En general, como digo, creo que sí representa bien los hechos históricos, sí representa bien cómo fue ese intento de acabar con el Führer, pero no termina de adentrar en las motivaciones de los protagonistas, algo que a lo mejor no queremos hacer, no sea que veamos que estos héroes que nos ponen en pantalla pues no son seres de luz. También en esta película me llama mucho la atención el papel de Christian Berkel, que es un actor alemán que le cogen siempre para hacer de nazi bueno.
O sea, en Valkyria interpreta a un nazi golpista dispuesto a acabar con la vida de Hitler. En El hundimiento es un oficial de alto rango que insiste en los altos mandos en repartir provisiones a los civiles. En Ataque a Leningrado es un ministro preocupado por las condiciones de vida de los soldados, y en Malditos Bastardos es un tabernero que se infla a pegar tiros a cualquiera que dé problemas. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿Te emocionó? ¿Estuviste mordiéndote las uñas hasta el final pensando qué pasará? ¿Lo logrará? ¿No? A ver cómo lo resuelven. Bueno, te recuerdo que tengo un Patreon y que una vez al mes elegimos qué película, qué serie, qué videojuego, qué canción, qué producto de la cultura popular podemos analizar para estar hablando aquí de ello. Y así ayudas a mantenerse el canal un poquito a flote, que no sé qué pasa con YouTube, que este último año estamos todos los canales diciendo, oye, ¿qué pasa con las visitas? Que de repente hemos bajado mucho. También puedes seguirme en las redes sociales, donde hablo, pues bueno, de muchas cosas y también de las cosas que voy a ir trayendo al canal, así que eres bienvenido. Intento responder a los tweets y mensajes, pero bueno, no siempre puedo. Y también decirte que me ayudas mucho si compartes este vídeo entre gente que sepas que le gusta la Segunda Guerra Mundial, que sepas que le gusta este momento de la historia, o gente que sepas que está intentando dar un golpe de estado, pues para que vea cómo puede acabar. Muchas gracias a todos los Patreons, en especial a los que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. De haber estado ellos en ese momento histórico, seguramente pues es que ni hubiese llegado Hitler al poder. También podéis apoyar mi canal comprando mis libros de divulgación o mis novelas. Si buscáis en Miguel Delis en amazon.es.com, pues ahí podéis encontrarlos. O escuchando mi grupo, Lunage, que lo tenéis en Spotify y YouTube.